toca ciencias sociales y matemáticas. Ya. Ciencias sociales vieron con mi colega que me reemplazó y la otra vez. Entonces yo quería preguntarles a ustedes hasta dónde vieron con ella. No me acuerdo Recordar. qué tema vieron con ella. A ver, chequemos aquí. A ver, ella. Ay, ese. A ver. Ya les reviso. Europa Occidental la han visto como ella. Muy extensos los temas que les toca a ustedes, mucha historia, mucha historia. Página 44. Ya, entremos ahora al otro tema que son culturas americanas. Ay, no puede ser, tengo creo el texto dividido. Deme un ratito. A ver, esta es la uno. No he tenido el texto completo. Dame un ratito para poder sacar la segunda parte de su texto. Ay, ustedes no son octavo. Ay, son noveno. Ahora sí. Vamos con el tema de culturas americanas. Ya hemos visto anteriormente todos estos, los grandes imperios y un poco de la historia de acerca de las matemáticas, también vimos mm, la cultura china, la Mesopotamia, la Grecia, vimos todos aquellos imperios que a través de la historia han dado grandes aportes para ahora en la actualidad, ¿no? Pero eso en cuanto a se refería al antiguo continente o que es Europa, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos a las culturas americanas, así como existieron esas culturas griegas, romanas, chinas. Vamos ahora a aprender acerca de las llegadas de los seres humanos a América. A ver, Esmeralda, ayúdame con la lectura. Mm. Ahí El está. ser humano llega a América. Los seres humanos atravesaron el estrecho de Bering
para poblar América. Vivieron de la caza y la recolección de frutos, es decir, de lo que la naturaleza les proveía. Sus herramientas eran muy rudimentarias. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se fueron perfeccionando. Por ejemplo, utilizaron la obsidiana para hacer puntas de flecha y poder cazar animales más grandes. Con el aparecimiento de la agricultura, el ser humano empezó a tener alimentos de forma permanente, lo que le permitió dedicarse a otras actividades. Le quedaba el tiempo suficiente como para elaborar cerámicas, crear mejores viviendas, confeccionar vestidos, observar los astros y plantearse interrogantes acerca del universo. Gracias. Esto como un antecedente, ¿no? De lo que, cómo llegó el ser humano a lo que ahora es América. Pasó por el estrecho de Bering, que es puede decir, un paso, un, un accidente geográfico para poder llegar a Bering. Entonces, no sé si aquí, no este es el texto, ¿no? De aquí parte hasta este lado y en la parte de arriba en la parte de arriba muestra ya otro lado del mapa, ¿no? En tu texto tal vez puedan, como está digitalizado, está en dos partes, pero el gráfico de abajo con el gráfico de arriba es del mismo, ¿no? ¿Cuál es el estrecho de Bering? Esta partecita de aquí. Este es el estrecho de Bering. Supuestamente lo más próximo, lo más cerca que hubo desde el continente eh, europeo o asiático, pasaron por el estrecho de Bering y poblaron primero América del Norte. Vamos ahora a reflexionar acerca de las preguntas que aquí su texto nos plantea. Y nos dice, ¿de qué manera subsistieron los pobladores? ¿Qué nos leyó Esmeralda? ¿De qué manera vivían? ¿Cómo pudieron sobrevivir? De la caza y la recolección de Desde lo frutos. que la naturaleza les proveía. De la caza y la recolección de frutos, que es lo que la naturaleza en ese momento les proveía, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue el accidente geográfico que los primeros pobladores de América tuvieron que atravesar? El estrecho de Bering, ¿verdad? El que, bueno, es que está el texto dividido y eso está en la parte de arriba del mapa. Y las demás preguntas hablan acerca del mapa. ¿Cuál de las tres rutas? Nos habla de tres rutas aquí, ¿verdad? Vamos con la siguiente. El poblamiento en América. Existen dos teorías sobre cómo se inició la población o cómo se pobló América. La de origen común y la de origen múltiple. La teoría de origen común dice que los pobladores originarios de América poseen una serie de rasgos comunes que solo pueden ser explicados mediante un origen común. Durante la glaciación, apareció un paso en el estrecho de Bering que unió Asia y América. A través de este estrecho, algunos habitantes de Asia llegaron a América y poblaron diversas regiones del continente hasta llegar a la Tierra de Fuego, que es América del Sur, ¿no? Entonces dice que se congeló, el agua se congeló y formó un un paso que le llamaron el estrecho de por otro lado, tenemos la teoría
del origen múltiple, que establece que el continente americano experimentó varias oleadas migratorias. Una primera oleada vino por el estrecho de Bering. Sin embargo, en el año 6000 a.C., otro grupo llegó desde Australia a la Antártida y luego pasó a la Tierra de Fuego. Según esta teoría, el ser humano llegó a América tanto por el norte como por el sur. Entonces existen dos teorías. La más conocida, se podría decir, es la que pasaron, se congeló y existió un estrecho que se llama el Estrecho de Bering y entraron por América del Norte. Mientras que la otra teoría dice que entraron por América del Sur. Aquí en el mapa, es que no les puedo indicar, aquí en el mapa más o menos da los pasos, ¿verdad? Este de aquí que les había dicho, este que está con líneas rojas, que es el Estrecho de Bering, y este de acá con líneas moradas que partieron desde Europa para cruzar la ruta del Atlántico y llegar a parte de América Central. Pero la teoría múltiple dice que entraron por el sur también y llegaron al, ¿cómo es que se llama? Se me fue. A Argentina, a la Tierra de Fuego. Vamos, Gladys, ayúdame con la lectura de carroñeros a cazadores especializados. Licenciada, algo pasó, no solamente me sale a mí, licenciada Caterina Michelle está empezando la función de compartir la pantalla, pero no me sale negro. Allá, deme un segundito. Vamos de nuevo. Ahí ya. A ver, vamos con la lectura. Ya. Los primeros pobladores vivían en bandas de pocas personas, ya que no podían conseguir alimentos para grupos muy numerosos. Aprovechaban lo que la naturaleza les ofrecía, pues no sabían producir su propio alimento. En un principio se alimentaban de animales que habían sido cazados por otros animales. Luego comenzaron a cazar con la ayuda de palos, huesos y piedras afiladas. También pescaban con redes, lanzas y anzuelos. Recogían moluscos en las playas y recolectaban raíces, frutos y semillas. Posteriormente se organizaron clanes, grupos más numerosos y complejos que se desplazaban de un lugar a otro, buscando zonas de caza y de abundantes plantas. El fuego les servía para la fabricación de materiales de uso diario, para la preparación de sus alimentos y para ahuyentar a animales salvajes. Por otro lado, les permitía calentar e iluminar las cuevas en las que buscaban refugio ocasional. Gracias, Gladys. De carroñeros a cazadores. ¿Cómo fueron evolucionando aquellas primeras personas que buscaban comida, buscaban vivienda, buscaban alimentación, comida, alimentación, y cómo fueron evolucionando de las piedras, de los huesos, de los palos, recolectaban raíces, recogían frutos, ¿verdad? Y cada vez esto fue mejorando. Ya empezaron a cazar, construyeron redes, construyeron lanzas, anzuelos para poder cazar. Se organizaron cada vez más grupos y empezaron a desplazarse para buscar lugares abundantes que a ellos les servían, ¿no? Y vieron la utilidad del fuego para sus alimentos, vieron la utilidad del fuego para el frío, vieron y también para protegerse de los animales. ¿Cómo fue el desarrollo de la agricultura? Las regiones en las que se desarrollaron grandes culturas en las sociedades urbanas
fue Mesoamérica y América Andina, debido fundamentalmente al descubrimiento de la agricultura. Las plantas nativas domesticadas fueron el tomate, la mandioca o yuca y un cereal parecido al maíz. Entre los años 3000 y 2000 antes de Cristo aparecieron los primeros asentamientos, o sea, las aldeas. El cultivo planificado era la tarea principal de los grupos que iniciaron la producción del maíz, el cual ya tenía las mismas características del que se consume ahora en la actualidad. Entonces, los primeros alimentos que ellos sembraron fue el tomate, la yuca y uno dice parecido, un cereal parecido al maíz. Población y producción de alimentos. Las chinampas aztecas. ¿Qué será esto de las chinampas aztecas? Pueden ver aquí en el gráfico de la izquierda que dice chinampas aztecas. Vamos, Esmeralda, ¿qué son o qué nos puedes decir acerca de las chinampas aztecas? La tecnología agrícola utilizada por los aztecas abarcaba las chinampas, o islas artificiales ubicadas en el lago Texcoco, en el Valle de México y fijadas al lecho de los lagos por medio de las raíces de los árboles. Las chinampas estaban formadas por tierra muy fértil y constantemente irrigada por las aguas sobre las que se asentaban. Sus rendimientos agrícolas eran muy altos. Lograban abastecer a la población de Tenochtitlan, Teno- Tenochtitlán, Tenochtitlán. Tenochtitlan, la capital azteca, que llegó a contar con alrededor de 200.000 habitantes hacia el año 1500. Gracias, Esmeralda. ¿Qué han sido las chinampas aztecas? Una especie de islas con tierra muy, muy fértil. Una especie de islas con tierra muy fértil. Y gracias a que estaban sobre el agua, estas eran hidratadas, se podría decir, constantemente. Y esto hacía que eh, se dé esta tierra muy fértil por las aguas que estas han sido las chinampas aztecas. Ahora, ¿cuáles son las terrazas incas, Gladys? Está con el micrófono apagado. Perdón. El territorio en que habitaban los incas tenían grandes diferencias de altura y de clima para obtener la máxima producción agrícola. Ejercieron un control de pisos ecológicos y sembraron y cosecharon vegetales típicos en cada piso. Mediante el sistema de terrazas o andenes para cultivar las laderas de las montañas, las sociedades andinas cubrieron sus necesidades alimentarias. Las terrazas proporcionaban tierras planas para el cultivo y posibilitaban un mejor uso del agua, tanto la de la lluvia como la de regadío. Esto ayudaba a controlar la erosión del suelo y a retener los nutrientes. Gracias, Gladys. Así, cuando nos referimos a la parte de arriba que dice las chinampas aztecas, nos referimos a México, ¿no? A América del Norte. Pero cuando ya hablamos de terrazas incas, ya nos estamos refiriendo en América del Sur. Entonces, en el norte, los aztecas sembraban a través de estas chinampas, porque decíamos en la página anterior que su fuerte fue desde un inicio la agricultura, pero cada uno evolucionó, cada uno inventó su forma para que esto sea cada vez más útil para la alimentación de sus aldeas o sus comunidades, ¿verdad?
En este caso, las terrazas incas fueron elaboradas así, en forma, como ven en la imagen, en forma de terraza, como una escalera, en forma inclinada. Cada piso cosechaban en cada piso y utilizaban este sistema para el regadío de agua y también favorecía cuando la lluvia. ¿Por qué? Porque el agua va a ir descendiendo de terraza en terraza, de terraza en terraza, y se podría decir que no se desperdiciaba. Las sociedades en las sociedades de Mesoamérica. Mm. Desarrollo de las civilizaciones. Ay, ¿qué me pasa? Desarrollo de las civilizaciones en Mesoamérica. El término Mesoamérica responde al concepto creado por el antropólogo alemán Paul Kirchhoff. Es una región que abarca desde el actual estado de Sinaloa en México hasta la República Centroamericana de Costa Rica. Mientras en Europa se iniciaba la era cristiana, en América surgían importantes civilizaciones. No se trataba solamente de pueblos agrícolas, sino de estados en los que las funciones estaban reguladas. Entre estas civilizaciones, las que más se destacaron en Mesoamérica fueron la de los mayas y de los aztecas. Nosotras ya habíamos estudiado anteriormente los grandes imperios en la unidad anterior y en un momento tomamos cuándo fue el boom del cristianismo. ¿Y qué sucede? Que en Europa pasaba el cristianismo, aquí en América recién se estaban formando las civilizaciones. Los más importantes de Mesoamérica eran los mayas y los aztecas. A pesar de que fueron culturas que, por su importancia, se destacaron en cuanto a su desarrollo y permanencia en la región, no se debe olvidar que las culturas olmeca, tolteca y mexica fueron las primeras que se asentaron ahí. Estamos hablando del norte de América, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de estas culturas que también fueron importantes en aquel tiempo. Por ejemplo, la cultura olmeca, que fue registrada desde 1200 a.C. a 500 a.C. La palabra olmeca significa habitantes de la región de Caucho. En la zona había muchos árboles de este material. Este término fue utilizado por los mexicas para designar a los pueblos que ocuparon la región del Golfo Mexicano. Esta cultura sobrevivió 7 siglos y medio. La mayoría de la población se situaron en tierras bajas, cerca de los ríos, lo que le dio el acceso a las tierras fértiles e inundables. Las aldeas principales tenían edificaciones de adobe y templos que en algunos antropólogos consideran precursores de las pirámides mesoamericanas. Entonces era una cultura que desapareció, pero que duró 7 siglos y medio. ¿Quiénes son los mayas, Esmeralda? El mundo maya se desarrolló en una zona geográfica de grandes contrastes que incluía altas mesetas, valles, bosques y selvas. Su territorio comprendió lo que en la actualidad es México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta civilización se organizó en torno al cultivo de maíz y desarrolló conocimientos matemáticos y astronómicos. Sigue nomás, Esmeralda. Desarrollo económico. La agricultura era la actividad principal y la base de la economía. Inicialmente inicialmente se trabajaba la tierra con el sistema de roza, que causaba la infertilidad del suelo. Posteriormente, construyeron las primeras ciudades con sistemas de siembra en terrazas, irrigación y rotación de cultivos. Alternaban la cosecha del maíz con la de la yuca y camote. Cultivaron también algodón, cacao, tabaco y zapallo. Para mejorar la producción, usaron el estiércol como abono.
También se dedicaron al comercio y al intercambio de artesanías. Utilizaban como monedas semillas de cacao, conchas y plumas de quetzal. Desarrollaron la escritura jeroglífica. Fueron grandes matemáticos y amplios conocedores de la astronomía. Idearon un sistema de numeración vigesimal en el que empleaban el cero. Gracias, Esmeralda. Entonces, los mayas ocuparon ¿qué parte? México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ya nos van ubicando más o menos dónde se aceptaban los mayas. ¿Cómo fue su desarrollo económico? Al igual que las culturas que anteriormente mencionaron, se dedicaron a las cosechas, a los cultivos y también incursionaron en nuevos, se puede decir, elementos como el algodón, el cacao, el tabaco y el zapallo. Desarrollaron la escritura jeroglífica, fueron grandes matemáticos, utilizaron la artesanía, utilizaron las monedas como las semillas del cacao y como monedas. Entonces, a lo largo de la historia, los mayas sí hicieron su aporte, así como en la anterior unidad, los de Grecia, los romanos también tenían sus aportes, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de América y los mayas eran unos de ellos. ¿Qué pasa con la arquitectura, Gladys? A ver, dame un ratito. Ahí. Las ciudades mayas florecieron entre los años 250 y 900. La selva impidió que los mayas vivieran en pueblos muy grandes. Cada familia habitaba en sus campos de cultivo y existía una gran distancia entre una casa y otra. Estas viviendas estaban articuladas por un centro administrativo al que se acudía para participar en ceremonias religiosas o para recibir disposiciones del gobernador local. Alrededor de la plaza central se edificaban monumentos religiosos y administrativos y campos para el juego de pelota. Una gran parte de las ciudades mayas fueron descubiertas en los últimos siglos. Tikal, Tlaplac, Labna, Chichen Itza y Atza, mientras otras continúan sepultadas alrededor del año 900 después de Cristo, fueron abandonadas en su totalidad, posiblemente debido a una crisis entre las familias productoras y las autoridades políticas. Muchos de los emigrantes mayas se dirigieron a Yucatán, donde se unieron con inmigrantes de otras grandes ciudades como Teotihuacán. Teotihuacán, ¿sí estoy bien, licenciada? Teotihuacán. Huacán. Transformaron así a la ciudad de Chichen Itza en un centro poderoso donde resurgió la civilización maya. Los mayas se hallaban en plena decadencia a la llegada de los españoles. Entre las principales causas de este hecho se barajan el agotamiento de suelos agrícolas, los cambios climáticos, las epidemias, los terremotos, la revolución social, las invasiones y la idea del fatalismo, basada en una visión cíclica del tiempo. Gracias, Gladys. ¿Qué nos habla ahora acerca de la forma en cómo vivían, de la arquitectura de, se podría decir, de sus pueblos los mayas? Nos decían que tenían sus casas, sus templos, una bien apartada de otra, una bien apartada de otra. Aquí, en la cultura maya, tenían autoridades políticas. ¿Y qué es lo que se dice? Porque no es
No se puede comprobar que eso es lo que pasó. Que hubo un conflicto entre las familias que se dedicaban a la agricultura, las familias productoras, contra las autoridades que, entre comillas, regían ese lugar. ¿Qué es lo que se desplazaron y se encontraron con otras, con otros inmigrantes? Y así hicieron que una de las ciudades mayas como Chichén Itzá sea más numeroso, sea más fuerte. Vamos a continuar. ¿Cómo fue la estructura social de los mayas? En la sociedad maya, todas las personas que vivían en un mismo distrito estaban emparentadas entre sí. Las que descendían del hijo primogénito del fundador del distrito se encargaban de las tareas de gobierno. Las otras familias estaban compuestas por los mercaderes y personas que trabajaban la tierra. El sistema de clases sociales en los mayas era bastante cerrado, por lo que no había posibilidad alguna de ascenso social. O sea, todo, como se diría ahora, todo estaba en familia. O sea, desde el jefe hasta al que mandaba al, se puede decir, al obrero, era familia. Entonces, nadie podía ocupar esos lugares. Tenemos un pequeño cuadro. Déjeme analizar el cuadro. Ya. ¿Cuál es lo principal aquí? Vamos a centrarnos en esta pirámide de color morado. ¿Se acuerdan que con ustedes también ya habíamos visto las pirámides jerárquicas en la Grecia, en Roma, ¿verdad? Pues aquí en los mayas también adoptaron esta forma de gobernar. En la punta teníamos a los jefes de cada ciudad llamados babates, quienes eran los vitalicios, los jefes militares, los civiles y las religiosas. Eh, Le seguían los funcionarios civiles y religiosos. Después de ellos estaban los artesanos, los mercaderes, los militares y los curanderos. Después estaban las familias campesinas que trabajaban entre un terreno o una parcela de 4 a 5 hectáreas. Y como por último, siempre están los esclavos. Siempre están los esclavos al último, ¿verdad? Los jefes era el jefe supremo, que era por cargo hereditario, de herencia en herencia. El primogénito era quien ocuparía su lugar si el jefe supremo fallecería. Y el sacerdote, aunque no sabemos en este entonces si es que ya se introdujo la religión aquí, pero había un sacerdote llamado Alma Canqui. Los mayas eran politeístas. ¿Qué era un politeístas? ¿Qué significa esta palabra politeísta? Es un sistema religioso que cree en la existencia de varios dioses o de varias divinidades. O sea, los mayas no solo tenían un solo dios, creían en varios dioses, por eso eran politeístas. Sus principales dioses se vinculaban con la agricultura y el clima, como el dios de la lluvia, el del maíz, entre otros. Poseían rituales complejos como oraciones, sacrificios humanos, ayunos. Practicaban danzas, juegos en el que de la pelota, que además de ser una ceremonia religiosa, era también un espectáculo. No sé si ustedes, no me acuerdo esta película. ¿Han visto la película Apocalipto?